Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 7 de marzo 2020. Apocalipsis para niños. En nuestra serie estamos en el devocional número 67. La enseñanza es los juicios de Dios, la victoria de la iglesia. Estamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 a capítulo 9, versículo 21. El Señor sigue revelándose a la iglesia y le da a conocer sus planes. No olvidemos cómo comenzó este libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto nos ayuda a entender más o menos la importancia de interpretar el Apocalipsis en el contexto en el que surge, en el contexto de los que lo recibieron por primera vez, como he insistido aquí yo en todos los devocionales. Y la iglesia sigue siendo desafiada a creer, a esperar y a actuar. Leamos el pasaje que nos corresponde ahora. Recuerdan, ahora es Apocalipsis capítulo 9 y a partir del versículo 12 dice así. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes más de esto. Después de esto, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, versículos 12 hasta el versículo 21 leímos. Las enseñanzas anteriores son las siguientes. Los juicios de Dios son un llamado para que su pueblo actúe, haga lo que le corresponde hacer. En segundo lugar, los juicios de Dios son una oportunidad para que su pueblo ejerza una fe viva. Y el día de ayer vimos esto, los juicios de Dios son una demanda de santidad para su pueblo. La enseñanza de hoy es la siguiente. Los juicios de Dios son un camino para que el pueblo se reencuentre con Él. Después de un breve intermedio, así comienza este pasaje, en el que se nos aclara que hay 2 ayes más, se toca la sexta trompeta y comienza una nueva visión. Una voz que sale de los 4 cuernos del altar es la clave de interpretación. El 4 siempre representa lo humano, lo terreno. Un cuerno representa poder. Déjeme decirlo de esta manera, ¿le interesaba a usted saber cuántos cuernos había del altar? Una voz que sale de los 4 cuernos, ¿le importaba a usted? Si nos ha dicho Juan, y una voz salió de los cuernos, ¿no se queda usted conforme con eso? O usted dice, no, a mí me dicen cuántos cuernos eran o no sigo leyendo. Me late que no, nosotros no sabíamos qué nos iba a decir Juan, pero Juan dice 4 cuernos y el 4 es un número que en el contexto de aquella época significa lo humano, lo terreno. El 3 representa lo divino y el 7 representa a Cristo, lo perfecto. Por lo 4 del humano, lo 3 de lo divino y es Cristo, el perfecto, lo perfecto. Por eso el 6 es lo imperfecto, porque no llegó a ser 7. Así es que, y cuerno siempre significa poder. Así es que se nos describe 4 ángeles que son desatados, lo cual representa fuerzas potenciales que son liberadas. Están junto al río Éufrates, que representa la frontera natural del imperio y el temor mayor de los ejércitos romanos. Y todo esto tiene un significado que nos da razón para desarrollar una enseñanza para nosotros hoy.
Este asunto del río Éufrates está en la Biblia, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 15, versículo 18, dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahora es una frontera también muy significativa para el Imperio Romano. Algunos interpretan que se trata del ejército, esta descripción de estos seres. Algunos piensan que se trata del ejército del anticristo. Otros dicen que se trata de los turcos que cruzaron el Éufrates en el año 1057 después de Cristo y dominaron el mundo musulmán, y que 396 años después terminaron definitivamente con el Imperio Oriental al acabar con Constantinopla en el año 1453 después de Cristo, en donde fue usada por primera vez la artillería y la pólvora, y ahora sí Roma quedó solo para la historia. Es decir, son algunas de las interpretaciones que dan algunos libros de interpretación del Apocalipsis. Dicen muchísimas más cosas, yo solamente estoy diciendo algunas de las cosas así en términos muy breves, pero yo sigo pensando en lo que significó para los receptores primarios de la carta. Así que me quedo con la interpretación que nos señala a los ejércitos bárbaros que invadieron a Roma y ayudaron a su caída. Es decir que, siguiendo con la línea de elementos que provocaron la caída del Imperio Romano que perseguía a la Iglesia, esta plaga representa a los ejércitos partos que invadieron el imperio. Recuerde, es Roma, un imperio que persigue a los cristianos. Dios hace juicio sobre esta nación y sobre el mundo que esta nación gobierna. Y por eso los símbolos que hemos encontrado antes, todos representan alguna de las cosas que hizo que Roma finalmente fuera destruida, y este es uno de ellos. Este es uno de esos símbolos. Posiblemente se refiere justamente a esto, a estas tribus bárbaras que invadieron Roma y colaboraron para su caída. Podemos ver que Dios utiliza también a los inconversos para realizar sus juicios. Dios utilizó a Nabucodonosor, por ejemplo. Y en varias ocasiones Dios utilizó a pueblos paganos, pueblos no de creyentes, para defender a su propio pueblo. Pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Si esto es así, porque acuérdese, lo que hacemos aquí es tratar de interpretar qué entendieron ellos. Entendieron Dios está haciendo un juicio sobre la humanidad, está haciendo un juicio sobre el Imperio Romano, y me parece que aquí se representan las tribus que habrían de darle una reprimenda a Roma y le habrían de traerle destrucción. Pero ¿qué significa para nosotros que vivimos en una época diferente, que no somos perseguidos por el Imperio Romano? ¿Qué significa para nosotros? Resulta que después de esta plaga sucede algo extraordinariamente trágico, que nos describe el pasaje, ya lo leímos. Los seres humanos que sobreviven a estas plagas no se arrepienten de su pecado. Continúan con su idolatría, en sus hechicerías, en su fornicación y en sus hurtos, dice el pasaje. Si el pueblo de Dios va a hacer contraste, como en las anteriores ocasiones, ahora le corresponde reencontrarse con Dios. ¿Qué hicieron todos los habitantes de Roma y de estos pueblos del Imperio Romano después de esta destrucción y de este juicio de Dios? Se olvidaron de Dios todavía, se alejaron de Dios todavía más y siguieron con sus maldades. Bueno, el contraste entonces de la Iglesia de Cristo es que después de ver estos juicios debe acercarse a Dios. Ser testigo de los juicios de Dios sobre el pecado de la humanidad debe llamarnos al arrepentimiento y a la búsqueda sincera de Dios. Es probable que se cumpla la profecía que dijera nuestro Señor en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si notamos la mano de Dios que derrama juicios sobre la humanidad, sequías prolongadas, terremotos, huracanes, amenaza de volcanes, epidemias, nuevas enfermedades, corrupción en grado superlativo, guerras y rumores de guerras, etc., debemos seguir el camino para reencontrarnos con Dios. Es decir, es tiempo de dejar la apatía, la hipocresía y la superficialidad. Es tiempo de regresar a los orígenes de la fe, al primer amor. Andemos pues. Es decir, los cristianos del primer siglo estaban siendo perseguidos, tenían problemas serios y el Imperio Romano era causa principal de estos problemas, estas aflicciones, y Dios hace juicio sobre ellos por medio de diferentes cosas que ya hemos visto, y una de ellas es por medio de los pueblos bárbaros que llegaron y la conquistaron, o por lo menos le quitaron parte de su territorio, violaron sus fronteras. Y la iglesia cristiana ahí está siendo perseguida, pero de pronto el imperio que la persigue está siendo debilitado y finalmente es destruido, porque hay que decirlo, la iglesia permanece y el imperio, aquel tremendo imperio que gobernó el mundo entero conocido de aquella época, está destruido.
Sigue habiendo una ciudad llamada Roma y sigue habiendo un país llamado Italia, pero el imperio romano, aquel del que se habla en el Apocalipsis, de aquel imperio que persiguió cristianos y que mató a tantos cristianos, desapareció por completo porque Dios hizo juicio sobre él. ¿Y qué hizo la iglesia? Siguió adelante, fue contraste, fue diferente, fue distinta. En nuestro tiempo moderno también hay destrucción, también hay juicio de Dios sobre la humanidad, también hay corrupción y también hay persecución en algunas partes del mundo. Y si no persecución física, sí persecución moral, política, social. ¿Qué hacemos como iglesia? Regresamos a los orígenes de la fe. Nos fortalecemos en los principios y valores de la palabra del Señor, regresamos a Dios. En resumen, en nuestra generación también podemos ver la mano de Dios juzgando al ser humano de nuestro tiempo. Las consecuencias de los pecados de la humanidad están manifestándose cada día más. En ello debemos escuchar el sonido de la trompeta. Dios nos llama a actuar. Debemos aprovechar la oportunidad para ejercer nuestra fe viva. Debemos aceptar su demanda de santidad y debemos reencontrarnos con Él. Según el Apocalipsis, todo esto que acabo de decir lo hemos estudiado antes, según el Apocalipsis, la humanidad nunca cambió a pesar de los juicios divinos. Nosotros sí experimentamos la voz de Dios, la presencia de Dios, la exhortación de Dios, la dirección de Dios, y debemos actuar de diferente manera que el mundo. Déjeme, le ilustro esto con la siguiente anécdota. Un presidente latinoamericano fue interrogado en cierta ocasión por un opositor en sus días de campaña con la siguiente pregunta: ¿por qué usted cambia de opinión de vez en cuando? Ya ven, eso se echan mucho los políticos cuando están compitiendo y especialmente en sus debates. ¿Por qué usted ya cambió de opinión? La vez pasada dijo otra cosa. ¿Y por qué cambia de opinión de vez en cuando? El político contestó: solo dos tipos de personas no cambian nunca. Dios, que es infalible, y la bestia, que es un animal bruto. Solo esos dos no cambian. Dios, que no tiene que cambiar, y una bestia, un animal de carga, un animal bruto, también no cambia. No somos Dios, ustedes y yo, queridos hermanos, así que no somos infalibles. Seamos sabios y sigamos la voluntad de Dios, y si hace falta que cambiemos, cambiemos. Si hace falta que cambie nuestro tipo de pensamiento, que cambien nuestras emociones, sentimientos, que cambien nuestras actitudes, que cambien nuestras acciones, pues cambiemos, porque ante el juicio de Dios, la iglesia se mantiene firme y se renueva cada día en Cristo Jesús. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.